No estás apoyando a la familia, dijo, como si tener una cita con el médico fuese una especie de pecado. Eso era todo, solo una revisión después de mi cirugía de rodilla. Pero por lo visto, necesitar un fin de semana para mí significaba que ya no merecía ser su madre. Estaba sentada al borde de mi cama cuando entró la llamada. El sol de viernes apenas se había inclinado hacia el oeste, y yo acababa de terminar de doblar una pequeña cesta de toallas, aún cálidas, aún con un leve aroma a lavanda. El nombre de Sonia se iluminó en la pantalla. Dudé un momento antes de responder. Ella solo llamaba cuando necesitaba algo. Hola, mamá dijo, saltándose directamente los saludos. ¿Puedes cuidar al bebé este fin de semana? Tenemos ese retiro de trabajo en Málaga y Lucía se queda con los padres de Javier. Volveremos tarde el domingo. Le dije que no lo más suavemente que pude. Le expliqué que tenía una cita el sábado por la mañana. Solo una revisión, nada grave, pero el tiempo era justo, y la verdad era que estaba cansada. La rodilla todavía me dolía por las mañanas, y 2 días a solas con un bebé de 10 meses era más de lo que podía manejar ahora. Hubo silencio al otro lado. Luego, tajante y frío. Vaya. De acuerdo, supongo que no estás siendo muy solidaria con nuestra familia. Lo sentí como una bofetada. Abrí la boca para hablar, para recordarle los miles de euros que le había entregado para la entrada de su casa, las horas que había pasado acunando a sus bebés, mientras ella dormía la siesta, las noches que me quedé cuando Pablo tenía cólicos. Pero no dije ni una palabra. ¿Qué sentido tenía? Simplemente no me esperaba esto de ti, mamá, continuó Sonia. De verdad te necesitábamos este fin de semana. No sé qué vamos a hacer ahora. Sois sus padres, dije en voz baja. Ya os apañaréis. Ella colgó sin decir otra palabra. 1 hora después, recibí un mensaje de texto. Por favor, no te acerques más a la casa. Es hora de poner límites. Hemos cambiado las cerraduras. Lo leí 2 veces, luego otra. Pensé que mis ojos me estaban jugando una mala pasada. Apreté los labios con tanta fuerza que los sentí temblar. El corazón me martilleaba en los oídos. Ni siquiera una llamada. Solo un mensaje después de todo. Después de todos los años, las cerraduras cambiadas. Como si yo fuera una amenaza, como si fuera una extraña, conduje hasta su casa de todas formas. Llámalo instinto, o tal vez solo incredulidad. Las calles se veían igual que siempre. Tranquilidad de urbanización, bicicletas en los jardines, banderas mustias bajo el calor del verano. Pero algo había cambiado. Algo fundamental. Aparqué frente al chalet de ladrillo pálido de 2 pisos que les había ayudado a comprar, y por un momento solo me quedé mirando la puerta. Era la misma puerta que había pintado con Sonia el día que se mudaron. Estaba embarazada de Lucía entonces, su vientre redondo, sus ojos cansados, pero ilusionados. Elegimos un color verde bosque profundo, y ella bromeó diciendo que parecía demasiado adulto. Esa misma puerta no se abrió cuando toqué el timbre. Esperé. Sin respuesta. Volví a tocar. El cochecito del bebé estaba plegado pulcramente en el porche. Uno de los pequeños zapatos de Lucía estaba tirado bajo el columpio. Entonces lo escuché. Pasos dentro. Voces rápidas susurradas. Alguien se asomó por detrás de la cortina de arriba. Toqué una tercera vez, más por costumbre que por esperanza. Nada, probé la llave que había usado durante 5 años. Desde que me hicieron una copia, por si acaso. No giró. Se atascó y se sacudió, inmóvil. Realmente había cambiado las cerraduras. Caminé de vuelta a mi coche lentamente, como si estuviera equilibrando algo frágil. Era difícil saber si temblaba por rabia o por dolor. Quizás por ambos. Me senté en el asiento del conductor y miré fijamente el volante. Luego empecé a reír. Una risa tranquila, sin aliento, ridícula. Salió a trompicones y con un jadeo, como si hubiera perdido la cabeza, porque así se sentía, como si me hubiera despertado en una versión alternativa de mi vida, una en la que mi hija había decidido que ya no se me necesitaba o, peor aún, que no se me quería. De vuelta en casa, preparé té y olvidé beberlo. Vagué por la cocina, tocando las cosas como para recordarme que eran reales. Las tarjetas dibujadas a mano por Lucía aún colgaban en la nevera. Mejor abuela, te quiero, corazones de cera, letras temblorosas, un dibujo con la forma de mi mano. Me senté
y me quedé mirando los mensajes. La cerradura, las palabras. No estás apoyando a la familia. Había sido solidaria, ¿no? La hipoteca avalada. La cesárea de emergencia cubierta por mis ahorros cuando su seguro se quedó corto. Incontables comidas. Cuidado de niños en cualquier momento. Cada tarta de cumpleaños. Cada disfraz de Halloween cosido por mis propias manos. No guardaba recibos, pero la prueba estaba en todas partes. En sus paredes, sus armarios, sus hijos. Cogí mi teléfono y escribí un mensaje. Luego lo borré. Escribí otro. También lo borré. ¿Qué podría decir? Nada sonaría bien. Nada haría que abrieran la puerta. Me quedé junto a la ventana, mientras las farolas se encendían una por una. Ni siquiera me había cambiado la ropa que llevaba para hacer recados esa mañana. No me moví hasta que el reloj marcó la medianoche, e incluso entonces no dormí. A la mañana siguiente, me moví por la casa como una invitada en la vida de otra persona. El silencio se sentía más pesado de lo habitual. No encendí la radio como siempre hacía. No abrí las cortinas. No quería la luz. En su lugar, me senté a la mesa de la cocina con un trozo de tostada seca y una taza de té que se enfrió antes de que pudiera beberla. La nevera zumbaba. El reloj hacía tic-tac, pero todo lo demás se había quedado quieto. Me quedé mirando la silla vacía frente a mí, la que Lucía solía ocupar con su caja de zumo, las piernas colgando, contándome sobre el colegio, la que Sonia usaba para desplomarse después de un largo día, suspirando como si el mundo le debiera algo por haber sobrevivido. ¿Cómo había terminado aquí? ¿Cómo había criado a una hija que podía cerrarle la puerta a su madre con tanta facilidad? Al mediodía, abrí la pequeña lata donde guardaba todas las pequeñas cosas que me habían dado. Una flor prensada de Lucía, una tira de fotomatón con Sonia de 20 años, sonriendo amplia y salvajemente. Una tarjeta de agradecimiento de Javier después del nacimiento de Pablo, escrita a toda prisa, pero decía: no sabemos qué haríamos sin ti. Me quedé con esa frase durante mucho tiempo. Aparentemente, lo habían descubierto. Mi teléfono vibró una vez y pegué un salto. Pero no era Sonia. Era un mensaje de spam sobre seguros de coche. Dejé el teléfono y lo aparté, como si pudiera morder. Luego hice algo que no había hecho en años. Saqué la carpeta, la grande y amarilla con el clip negro. Gastos familiares escrito en tinta desvanecida en la parte superior. Dentro había registros. Los había guardado. No para tener ventaja, no por orgullo, sino porque yo era bibliotecaria por oficio y por naturaleza. Registraba cosas. No todo. Nunca los pequeños favores. Las noches sin dormir. Las horas que pasé conduciendo por la ciudad. Pero sí las grandes, el dinero, las cosas legales, las obligaciones que había asumido, porque era la única que podía. Los 12.000 euros para la entrada de su casa, los 4.300 euros para cubrir las facturas del hospital de Lucía, cuando Javier perdió su trabajo. El carrito de bebé de 800 euros, que Sonia dijo que necesitaba absolutamente. Los pagos de matrícula con los que ayudé para que Lucía pudiera quedarse en su colegio privado. Nada de eso fue a regañadientes. No entonces. Yo tenía los medios. Yo tenía el corazón. Ese era el papel, ¿no? La madre dadivosa, la abuela fiable, la figura sólida de fondo que mantiene todo en marcha sin pedir nada a cambio. Pero ahora me preguntaba algo por primera vez. ¿Quién me cuida a mí? Miré alrededor de la casa. No había nadie más aquí. Nadie llamaba para ver si estaba bien. Nadie preguntaba si había comido, si había dormido, si había llorado toda la noche. Lo había hecho. El dolor no era ruidoso. No venía en sollozos o gritos. Se asentaba como polvo en mis pulmones. Lento, sofocante e imposible de explicar a cualquiera que no lo hubiera sentido. Ella cambió las cerraduras. Lo susurré en voz alta solo para escuchar lo absurdo que sonaba. Como si yo fuera una intrusa temeraria, en lugar de la mujer que una vez acunó a su hija durante noches de fiebre y miedo. Me levanté. Mis rodillas me dolieron como siempre, pero me moví con propósito. Saqué la pequeña foto enmarcada del estante del salón. Sonia sosteniendo a la bebé Lucía. Yo a su lado, todas más jóvenes y de aspecto más suave. La puse boca abajo sobre la mesa. Luego entré en el dormitorio y empecé a buscar la tarjeta de mi abogado. La tarjeta estaba donde la había dejado, dentro de mi vieja agenda,
entre el dentista y el veterinario. No había llamado a Ricardo Torres en más de 6 años, no desde que actualicé mi testamento después de la muerte de mi marido. Pero él me conocía desde que Sonia estaba en el instituto, y siempre me había hablado como a una persona con cerebro, no como a una anciana sentimental. Marqué el número y esperé. Torres y McKinley. Le atiende Bea, dijo la recepcionista con alegría. Hola, querida, soy Pilar Navarro. Fui cliente del señor Torres hace algunos años. Me gustaría concertar una cita con él lo antes posible. Hubo una pausa. El sonido de teclas. Sí, por supuesto, señora Navarro. Permítame revisar su agenda. Podemos atenderla el martes por la mañana a las 10. Perfecto. Gracias. Me preguntó si necesitaba una llamada de recordatorio. Dije, no. Cuando colgué, sentí que algo cambiaba dentro de mí. No rabia, no dolor esta vez, sino una extraña y sutil fortaleza, como si hubiera recogido un pedazo de mí que no me di cuenta de que había perdido. No planeaba demandar a nadie. No iba a aparecer en su puerta con documentos y exigencias, pero necesitaba claridad. Necesitaba entender lo que había construido y lo que había regalado. Más tarde ese día, saqué una caja del armario del pasillo marcada casa. Dentro había escrituras, recibos, formularios de seguro. No los había mirado en años. Ojeé hasta que lo encontré. El acuerdo de préstamo hipotecario, el que había firmado para ayudar a Sonia y Javier a asegurar su segunda hipoteca cuando querían ampliar la cocina y añadir el cuarto del bebé. No habían calificado por sí mismos, y hoy estaba incluida como avalista. Sin propiedad, sin voz, solo responsabilidad. Miré otra carpeta. Mis extractos de cuenta de jubilación. Varias transferencias bancarias a la cuenta de Sonia a lo largo de los años. Puente entre trabajos. Lo había llamado ella, solo hasta que llegue el próximo cheque de comisión de Javier. Nunca pedí el reembolso, ni siquiera lo mencioné. De alguna manera, necesitar el dinero de vuelta se sentía más vergonzoso que darlo. Me senté en mi silla sosteniendo los papeles, dejando que hablaran por sí mismos. Les había ayudado a construir una vida, pero yo no era parte de ella. Recordé una conversación del año pasado. Sonia se había estado desahogando sobre la madre de Javier. Siempre intenta meterse, había dicho. No soporto los chantajes emocionales. Ojalá se echara atrás. En ese momento, asentí con simpatía. Pero ahora, me preguntaba si me dijo eso por alguna razón, una advertencia. Esa noche, caminé lentamente por mi pequeña casa, como si la viera por primera vez en años. Todo aquí había sido elegido con cuidado. Las cortinas de flores azules, las viejas estanterías de roble, la mecedora en la esquina. Nada caro, pero todo mío. Me paré en la ventana y observé cómo el sol se deslizaba por debajo de los tejados. En algún lugar, mi hija estaba arropando a sus hijos en la cama, tal vez pensando en cómo había puesto límites, como si yo fuera una obligación ingobernable. Bueno, dos pueden poner límites. No dormí mucho esa noche de nuevo, pero no fue el tipo de vigilia de dar vueltas y vueltas. Fue tranquila, enfocada, como si algo dentro de mí hubiera girado un dial, y finalmente estuviera sintonizada en mi propia frecuencia. A las 6 de la mañana, estaba en la mesa de la cocina con un bolígrafo, una libreta y 3 sobres que guardaba en el cajón inferior del aparador. Médico, reparaciones del hogar y Sonia. Abrí el último. Dentro estaba cada tarjeta de agradecimiento, cada recibo impreso, cada resguardo bancario que había guardado a lo largo de los años. No como prueba, no para avergonzar, sino para la memoria, para el registro de dónde había puesto mi amor. El más antiguo estaba fechado hace 12 años. 2.000 euros para cubrir un depósito cuando Javier perdió su trabajo y tuvieron que mudarse con poca antelación. Recordé la llamada como si hubiera ocurrido ayer. Mamá, no te lo pediría si no estuviéramos desesperados. Odio esto. Odio pedírtelo, pero no tengo a nadie más a quien llamar. Yo había dicho sí antes de que terminara la frase. Luego vinieron los demás, como migas de pan a través de un bosque, lagunas en la guardería, fallos en el seguro. Esa vez que Lucía necesitó ortodoncia, y su plan dental no cubría más que la consulta. Todo, cientos por aquí, miles por allá. Cada uno una versión de la misma historia. Solo esta vez, lo solucionaremos pronto. Gracias, mamá. Eres nuestra salvación.
Pero el problema de ser la salvación es que nadie piensa en ti hasta que se están ahogando. Y en el momento en que vuelven a tierra firme, te olvidan. Pensé en las veces que dije sí, incluso cuando quería decir no. Cuando cancelé el almuerzo con la única amiga que me quedaba en la ciudad para poder recoger a Lucía temprano. Cuando me salté mi revisión de artritis, porque nadie más podía cuidar a Pablo. Cuando gasté el dinero de mi última factura de calefacción de invierno en regalos de Navidad para sus hijos, porque Sonia dijo que Lucía estaría desolada sin la casa de muñecas que tenían todas sus amigas. Cada vez me dije a mí misma que era amor, sacrificio, lo que hacen las madres. Ahora, no estaba segura de si era amor o miedo. Miedo a que, si dejaba de dar, dejaría de importar. Dejé el sobre y me levanté lentamente. A mis rodillas no les gustó, pero obedecieron. Caminé hacia la puerta principal y la abrí. El aire de la mañana olía a rocío y hierba vieja. Al otro lado de la calle, mi vecina Elena ya estaba regando sus begonias en su bata rosa. Saludó con la mano. Yo no devolví el saludo, no por mala educación. Simplemente no podía levantar la mano. Todavía no. De vuelta dentro, preparé té y me quedé mirando el teléfono. Nada, ningún mensaje de Sonia, ninguna revisión, ninguna disculpa, ni siquiera una línea para explicar. ¿Era esto realmente? Una negativa de fin de semana, una cita con el médico, una sola palabra, no. ¿Y yo estaba borrada? Cogí el teléfono, busqué su nombre, dudé. Luego lo volví a dejar. ¿Qué diría? ¿Que sentía haber necesitado un sábado para cuidar mi propia salud? ¿Que cancelaría la cita de nuevo si tan solo me dejara volver a las vidas que había ayudado a construir? No podía hacer eso. Ya no, porque aquí estaba la verdad que había estado evitando. Y me golpeó con la quietud de una nota final. Esta no era la primera vez que Sonia me castigaba por establecer un límite. Era solo la primera vez que lo hacía permanente. Recordé el año pasado, cuando le dije que no podía volar para su aniversario, porque el médico me había advertido en contra de viajes largos, debido a mi presión arterial. No me habló durante semanas después de eso. Dijo que estaba eligiendo mis dolencias por encima de sus hitos. Antes de eso, el bautizo, cuando pregunté si tal vez podrían considerar una fecha en la que no estuviera programada para fisioterapia, me dijo que estaba siendo difícil, que no necesitaba dramas. Cada vez que abogaba por mí misma, ella respondía con distancia, frialdad, silencio, y yo, como una tonta, regresaba arrastrándome con regalos, con disculpas que no debía. Hasta ahora me quedé quieta, dejando que el silencio se asentara. No envié un mensaje de texto. No ofrecí explicaciones. Respiré hondo. Caminé hacia el archivador y saqué la carpeta etiquetada Patrimonio. Luego, cogí el teléfono y llamé de nuevo a Ricardo Torres. ¿Podemos añadir algunos puntos más a discutir el martes?, pregunté. Por supuesto, señora Navarro. ¿Qué tiene en mente? Mi poder notarial. Me gustaría revocarlo y necesito hacer algunos cambios en mi testamento. El martes no podía llegar lo suficientemente pronto. Llené el tiempo de la única manera que sabía. Limpiando, quitando el polvo de esquinas que no habían visto la luz del día en meses, fregando la lechada de la cocina con vinagre y un cepillo de dientes viejo, reorganizando libros que ya no tenía vista para leer, pero que no podía soportar regalar. Era una extraña forma de preparación, como si estuviera preparando la casa para un invitado que nunca vendría. La mañana de mi cita, me desperté antes de la alarma y me quedé frente al espejo más tiempo de lo habitual. Me cepillé el pelo, me puse mi blusa azul suave con los botones de perla e incluso me puse un toque de pintalabios. No para nadie más. Para mí, para recordar quién era cuando nadie estaba mirando. El viaje a la oficina de Ricardo me llevó 30 minutos y pasé cada segundo ensayando las palabras en mi cabeza. Pero cuando me senté en la silla de cuero marrón frente a él, las palabras salieron fácilmente. Me gustaría revocar el poder notarial que le otorgué a mi hija, dije claramente. Ricardo parpadeó. Luego asintió lentamente. Eso no es problema. Podemos redactar el documento hoy mismo. ¿Estás segura, Pilar? Absolutamente. Doblé mi mano a mi regazo. Ella ya no necesita ese tipo de acceso a mi vida. No pidió detalles, y lo agradecí. A continuación, revisamos mi testamento. Todo el lenguaje seguía ahí. Sonia y Javier como beneficiarios principales.
Lucía y Pablo para recibir pequeños fideicomisos educativos. La casa, las cuentas, los activos, todo iría a ellos. Me gustaría cambiar eso, dije. Ricardo ladeó ligeramente la cabeza. Todo. Sí. Quiero que todo se coloque en un fideicomiso para mi sobrina Carla. Ella ha sido buena conmigo. No por obligación, solo por amabilidad. Asintió de nuevo. Podemos establecer eso. Es su derecho. Trabajamos en silencio durante un rato, papeles crujiendo, bolígrafos haciendo clic. Firme donde él me indicó, y con cada firma, sentí un pequeño peso deslizarse de mi pecho. Antes de irme, me entregó una copia de la revocación. Si su hija intenta actuar en su nombre, con cualquier institución financiera, se les exigirá que lo rechacen. Tomé el papel. Lo doblé pulcramente en mi bolso. Gracias, Ricardo. Afuera, el cielo estaba nublado, pero me sentí ligera, como si hubiera entrado en una versión de mi vida, donde ya no estaba esperando que alguien reconociera mi valor. Lo había hecho yo misma. Cuando llegué a casa, llamé al banco. Me llevó 3 transferencias y una tediosa verificación de identidad, pero finalmente me comuniqué con alguien llamado Sergio, en el departamento de cuentas senior. Necesito cancelar todas las transferencias programadas a las cuentas de mi hija, dije. Inmediatamente dudó. Todas, señora. Veo que hay varios pagos recurrentes. Sí, todos. Yo me haré cargo de las penalizaciones. Otra pausa. ¿Puedo preguntar el motivo de la cancelación? Pensé en responder. En decir algo vago, como reestructuración financiera o cambios en la familia. Pero en su lugar dije la verdad, porque he decidido que mi apoyo no tiene por qué ser a costa de mi dignidad. Sergio se quedó en silencio por un momento. Entendido. Procesaremos las cancelaciones hoy mismo. Gracias. Después de terminar la llamada, me quedé muy quieta. El silencio en la habitación se sentía diferente ahora. No solitario, no vacío, sino limpio, como un espacio que finalmente había reclamado. A la mañana siguiente, fui al banco en persona, no porque no confiara en Sergio, sino porque algunas cosas, las cosas importantes, merecen hacerse cara a cara. Me puse mi mejor abrigo, el que solía guardar para la iglesia y las bodas. Hacía demasiado calor para él, la verdad, pero me hacía sentir preparada, presentable, como alguien que se tomaba en serio a sí misma, incluso si otros no lo habían hecho en mucho tiempo. La sucursal estaba tranquila, solo el murmullo bajo de conversaciones y el suave zumbido de las impresoras. Una joven con cabello negro brillante me saludó con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Tengo una cita con la gerente de la sucursal, dije. ¿Su nombre? Pilar Navarro. Ella tecleó algo, asintió y señaló hacia la zona de espera. La señorita Ruiz estará con usted en breve. Me senté cerca de la ventana, agarrando mi bolso con ambas manos. No porque estuviera nerviosa, sino porque estaba sosteniendo historia, extractos, recibos, fotocopias de pagos hechos durante una década. Evidencia, supongo. Aunque no estaba allí para demostrar nada, solo quería claridad. La señorita Ruiz apareció 10 minutos después. Una mujer de unos 40 años, con un blazer elegante y ojos que no se perdían nada. Me saludó calurosamente, pero profesionalmente. Señora Navarro, por favor, pase. Su oficina estaba demasiado fría. No dije nada, simplemente la seguí y me senté frente al escritorio. Entiendo que le gustaría hacer algunos cambios en sus cuentas. Sí, dije. Quiero que todas las transferencias salientes al hogar de mi hija sean permanentemente canceladas. También quiero crear un fideicomiso separado. Ella no parpadeó, simplemente buscó un bolígrafo. ¿Ya tiene un beneficiario en mente? Mi sobrina, Carla Linton. Vive en San Sebastián. Me visita todos los años. Llama solo para saludar. Una vez condujo a través de 2 comunidades autónomas para traerme sopa cuando estaba enferma. La señorita Ruiz asintió sin comentar. Me gustaría que los fondos que antes estaban destinados al hogar de mi hija se redirigieran a este fideicomiso, continué. Pero no solo los pagos recurrentes, todos los fondos discrecionales restantes que he guardado en caso de necesidad familiar. Ya no considero que sea una categoría saludable. Creí ver que su boca se torcía en el más mínimo atisbo de una sonrisa. Pasamos la siguiente hora revisando detalles, porcentajes, términos de acceso, opciones de inversión. Hice preguntas. Tomé decisión.
Firmé papel. Necesitaré que envíe formularios de identificación para la señorita Linton, dijo. Y algo de papeleo necesitará su firma para activar el acceso completo. Ella lo está esperando, respondí. Ya le dije que podría haber algo pequeño. No le dije cuánto. No era una suma enorme para los estándares modernos, pero era más de lo que había tenido al crecer. Más de lo que jamás esperé ahorrar. Quería que fuera para alguien que lo usaría con cuidado, no con derecho. Cuando terminamos, la señorita Ruiz se puso de pie y me extendió la mano. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarla hoy? Sí, dije. ¿Puede imprimir una lista de cada transacción que he hecho a la familia de mi hija en los últimos 10 años? Ella levantó una ceja, pero no dijo nada. Simplemente tecleó en su teclado. Unos minutos después, me entregó una pila. Página tras página de depósitos, transferencias, pagos. Tomé el paquete y lo deslicé en mi bolso sin mirar. Gracias. Afuera, el sol había salido. Caminé hasta mi coche lentamente, los documentos presionando un suave peso contra mi costado. No pesado, solo real. De vuelta en casa, preparé té y extendí las páginas sobre la mesa de mi comedor. Mi propio nombre impreso una y otra vez. Pequeñas sumas, grandes. El estipendio mensual para comestibles. Las clases privadas de Lucía. El trabajo dental de Javier. Dinero para gasolina. Pagos de coche. Un reemplazo de calentador de agua. Circulé cada uno con un bolígrafo rojo, no para avergonzarme, para recordar. Conté 123 transferencias en 10 años. Y eso no incluía regalos, comestibles o cuidado de niños. Eso no incluía las noches que dormí en su sofá cuando estaban enfermos o las fiestas que pasé cocinando para 12 mientras ellos sonreían para las fotos y me dejaban lavar cada plato sola. 123 veces dije sí. Hasta ahora. Esa noche, me senté con una hoja de papel limpia y escribí una carta. No una que enviaría, solo una que necesitaba escribir. Querida Sonia, espero que algún día te des cuenta de que el amor y la obediencia no son lo mismo. Te crié para que fueras fuerte y lamento si esa fortaleza te hizo pensar que yo era irrompible. Dije sí demasiadas veces. No porque no tuviera límites, sino porque pensé que decir no significaría perderte. Ahora veo que te perdí de todas formas. Así que ahora me elijo a mí misma. La firmé, luego la doblé, la coloqué en el cajón y dejé que la quietud regresara. No había planeado decírselo a nadie, todavía no. No hasta que el polvo se asentara. Pero luego llegó la llamada de Javier tarde, el jueves por la tarde. Inesperada y demasiado educada para ser sincera. Hola, Pilar. Solo quería ver cómo estabas. Sonia mencionó que te has estado tomando un espacio. Respetamos eso, por supuesto. Pero, ella está preocupada por ti. Casi me río. En su lugar, dije. Estoy bien, Javier. ¿Necesitas algo? Hubo una pausa, corta pero aguda. Bueno, noté que la transferencia de la compra no llegó esta semana. Y la del seguro del coche, también. Pensé que era un error bancario. No dije. No es un error. Otra pausa, más larga esta vez. Claro. Entonces, ¿está todo bien? Pude oírlo entonces, el cambio en su voz, la preocupación endureciéndose en irritación, ese tranquilo sentido de derecho asomando. He decidido detener los pagos, dije. Todos ellos. Hubo silencio, ni siquiera respiración. Luego, ¿sucedió algo? Quise preguntarle si realmente tenía que preguntar, si pensaba que era normal cambiar las cerraduras a la mujer que había acunado a sus hijos para dormir. Pero no lo hice. En su lugar, dije, Sonia dejó muy claro que ya no soy parte de vuestra familia, y simplemente estoy respetando eso. Creo que quizás te estás tomando las cosas un poco personalmente, dijo. Eso sí me hizo reír suavemente, agridulce. Adiós. Javier. Colgué. 10 minutos después. Mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez, un mensaje de texto de Sonia. Mamá, no sé qué crees que estás haciendo, pero estás creando mucho estrés en nuestra casa. Así no se comporta una familia. Miré fijamente la pantalla, luego volteé el teléfono, boca abajo sobre la mesa. Esa noche, regresé a la oficina de Ricardo Torres para finalizar el testamento. Me saludó con la misma calma,
como si estuviéramos discutiendo un crucigrama, y no la redistribución del esfuerzo de toda una vida. Todo está preparado como discutimos, dijo, entregándome el grueso documento. Su sobrina Carla heredará la casa, las cuentas y los activos restantes. Su hija y su familia han sido eliminados como beneficiarios. Leí la primera página lentamente, sintiendo que cada cláusula aterrizaba con tranquila precisión. Y el fideicomiso está activo desde esta mañana, confirmó. Carla ya recibió la notificación y tendrá acceso una vez que completemos la última firma. Me entregó el bolígrafo. No dudé. Cuando terminé, recogió los papeles, golpeando los bordes pulcramente en una carpeta. ¿Estás segura de que no quiere dejar una cantidad simbólica a su hija? A veces la gente prefiere un gesto, incluso simbólico. No dis-je. Ya lo dejé suficiente. Nos sentamos en silencio un momento. Luego dijo, más suavemente: nunca es fácil, Pilar. Incluso cuando es necesario. Lo miré a los ojos. Ella cambió las cerraduras. Esa fue la parte fácil para ella. Yo solo estoy siguiendo las reglas que ella estableció. Él asintió. Afuera, el viento había levantado, arrastrando hojas por la acera. Caminé hasta mi coche lentamente, no porque mis rodillas estuvieran rígidas, sino porque me sentía extrañamente alta, anclada. Cuando llegué a casa, me serví una copa de vino, algo que casi nunca hacía. No estaba celebrando, no exactamente, pero quería marcar el momento, no con fanfarria, sino con un reconocimiento tranquilo. Había hecho algo difícil. Le había dicho al mundo que no me usarían más, ni siquiera a aquellos a quienes más amaba. Y extrañamente, en la quietud de esa noche, no sentía arrepentimiento. Más tarde, mientras lavaba la copa y apagaba las luces, pasé por la pequeña mesa auxiliar del pasillo, la que tenía el marco de la primera foto escolar de Lucía. Me detuve, suavemente. Saqué la foto del marco y la guardé en un cajón. No para tirarla, no para olvidar, sino porque ya no la necesitaba para recordarme quién era yo. A la mañana siguiente, llamaron a la puerta. No el cartero, no una vecina, ni siquiera alguien que esperara. Era Carmen Vidal. Estaba allí con una bolsa de papel y una media sonrisa que no enmascaraba del todo su preocupación. Traje rollos de canela, dijo, todavía calientes. Pensé que tal vez no estarías horneando mucho últimamente. No había visto a Carmen en casi 2 años. No desde el funeral de su marido. Solíamos hablar todas las semanas, cuando nuestras hijas estaban en el colegio juntas, y todavía creíamos que teníamos más tiempo del que sabíamos qué hacer con él. Me hice a un lado. Pasa. Ella puso la bolsa en la encimera de la cocina, como si nunca se hubiera ido. Los mismos movimientos rápidos, los mismos zapatos sensatos. Se sirvió el café ella misma sin preguntar. No la detuve. Has estado callada, dijo después de unos sorbos. He estado ocupada. Ella asintió, removiendo su taza con el mango de la cuchara. Sonia me llamó. Dijo que estabas teniendo uno de tus estados de ánimo, que te estabas aislando de la familia. No me inmuté. ¿Eso es lo que te dijo? Lo hizo. Pero le dije que vendría a comprobarlo por mí misma. Me reí suavemente. Bueno, no estoy en medio de una crisis nerviosa, si eso es lo que te preguntas. No lo creí. Carmen dejó su taza. Le dije que eras la mujer con la mente más clara que he conocido, y que si estabas haciendo algo drástico, probablemente significaba que algo drástico había sucedido. La miré entonces, realmente la miré. Las arrugas en las esquinas de sus ojos, la inclinación aguda de su barbilla. No estaba aquí por curiosidad. Estaba aquí, porque sabía lo que significaba ser empujada demasiado lejos. Dije no a cuidar al bebé por un fin de semana. Dije no porque tenía una cita con el médico. Sonia dijo que no estaba apoyando a la familia. Luego cambió las cerraduras. Carmen dejó escapar un aliento lento y amargo. Madre del amor hermoso. Me envió un mensaje de texto, añadí. Ni siquiera llamó. Simplemente me dijo que no me acercara más. Los ojos de Carmen no parpadearon. Y Javier preguntó por qué cancelé la transferencia del seguro del coche, como si ese fuera el crimen. Ella se acercó a la mesa y tomó mi mano. Su agarre era cálido, firme. Los has estado cargando durante años, Pilar. Y solo se dieron cuenta cuando los soltaste. No di nada. Bien, añadió, después de un momento.
Ya era hora de que alguien le recordara a estos adultos que el amor no es una tarjeta de débito. Sonreí entonces. Una cosa pequeña y real que tocó los bordes de mis costillas. Nos sentamos durante un buen rato hablando, no de Sonia o del dinero o del dolor, sino de libros y viejos vecinos, y el tranquilo horror de las cafeteras modernas. Carmen rellenó nuestras tazas 2 veces. En un momento dado, nos reímos tanto que tuve que presionar una servilleta en mis ojos. Cuando se levantó para irse, se giró en el umbral y dijo: si regresa arrastrándose, y podría hacerlo, asegúrate de que traiga una llave, no una disculpa. Asentí. Todavía no estaba segura de lo que haría si Sonia regresaba, pero sabía una cosa: no estaría esperando junto a la ventana. Después de que Carmen se fue, volví al salón y me hundí en el sillón. La casa se sentía diferente ahora, no más llena, no más vacía, simplemente mía. El teléfono sonó de nuevo. Lo dejé ir al buzón de voz. Luego escuché. Era Lucía. Abuela, soy yo. No sé muy bien qué está pasando, pero mami ha estado llorando, y papi está gritando, y te echo de menos. Echo de menos tu casa y las historias, y no sé. ¿Puedo ir alguna vez? Aunque mami diga que no. Su voz se quebró al final. Ya no sonaba como si tuviera 5 años. Sonaba más mayor que eso. Más mayor de lo que debería haber tenido que ser. Me quedé mirando el teléfono mucho tiempo después de que el mensaje terminó. Y luego, sin pensar, pulsé guardar. No devolví la llamada. Todavía no. Pero escribí su nombre en una pequeña libreta amarilla que guardaba en la encimera. Lucía, no como una promesa, como un comienzo. La carta llegó al día siguiente. Una carta de verdad. Sobre, sello, su letra en el frente. La reconocí de inmediato. Sonia siempre hacía sus J mayúsculas, como si fueran 7 al revés. Algo que su maestra de 3er grado nunca pudo quitarle del todo. Sostuve el sobre durante 5 minutos completos antes de abrirlo. Dentro, 2 páginas escritas en tinta azul. Sin saludo, sin querida mamá. Solo una primera frase como una bofetada. Espero que te des cuenta de lo que le estás haciendo a esta familia. Seguí leyendo. Escribió que Javier estaba furioso, que Lucía estaba confundida, que el momento de todo esto no podía ser peor dado lo mucho que estaban trabajando para mantener las cosas estables, que mi comportamiento se había vuelto errático, que estaba dolida, pero también preocupada. Sugirió si estaba deprimida, si tal vez necesitaba hablar con alguien. Sugirió terapia a la ligera, de la manera en que la gente lo hace cuando intenta fingir que no te están insultando. No mencionó la cerradura, no mencionó el mensaje de texto, y ciertamente no se disculpó. El último párrafo lo selló. Todavía estamos dispuestos a incluirte en nuestras vidas, pero solo si estás dispuesta a ser una jugadora de equipo. Las familias requieren sacrificio, mamá. Tú me enseñaste eso. Doblé la carta pulcramente 2 veces, y la volví a meter en el sobre. Luego caminé hasta la chimenea, y la coloqué en la rejilla. No la encendí. No era necesario. Simplemente ya no la quería en mi mesa. Esa noche, dormí mejor que en semanas. Sin pastillas, sin dar vueltas y vueltas como una moneda que no puede caer. Por la mañana, hice avena y no revisé mi teléfono. Al mediodía, caminé hasta el buzón y encontré 2 catálogos y una postal de Carla. Una vista de la costa vasca, acantilados y cielo tan azul que dolía. Su letra era alegre y un poco desordenada. Tía Pilar, gracias por todo. Ni siquiera sé qué decir, excepto que espero que vengas a visitar pronto. Haremos escones, y nos sentaremos en el porche, y fingiremos que el mundo tiene sentido, con amor. Con amor, sé. La pegué en la nevera. Más tarde ese día, limpié el armario cerca de la puerta principal. Se había convertido en un trastero a lo largo de los años. Botas de lluvia de Lucía, el sonajero olvidado de Pablo, un cubo de plástico lleno de ceras rotas y calcetines desparejados. Tiré la mayor parte a una bolsa de basura, no con rabia, solo con claridad. Cuando llegué al fondo, encontré un pequeño sobrecuadrado. Dentro había un dibujo con ceras de Lucía, una casa de palitos morada, un césped verde, un sol torcido en la esquina, y yo en el medio sosteniendo su mano en letras gruesas. Casa de la abuela y yo. Alicé el papel, suavizando las arrugas,
Luego lo deslicé en una carpeta etiquetada Guardar. No necesitaba el permiso de Sonia para recordar quién era yo. Esa noche, mientras la luz se volvía dorada en el suelo de la cocina, preparé una tetera fresca y me senté junto a la ventana. El teléfono vibró de nuevo, pero no me moví. Era mi tiempo ahora, sin obligaciones, sin explicaciones, solo la tranquila dignidad de alguien que finalmente había dejado de rogar para ser amada de la manera correcta. No había vuelto a la biblioteca en más de un año. No desde el día en que finalmente entregué mi placa de identificación después de 42 años de servicio y 3 más como voluntaria. Les dije que era hora. Mis articulaciones dolían. Las computadoras se estaban volviendo más rápidas que yo. Y la nueva directora tenía esa forma de sonreír como si siempre me estuviera tolerando. Pero el lunes, algo me empujó a salir por la puerta. No culpa, no soledad, curiosidad. Llené mi bolso de lona con nada más que una libreta y un bolígrafo. Y caminé las 6 manzanas desde mi casa, pasando por la panadería, pasando por el estacionamiento vacío donde solía estar el antiguo cine, hasta que llegué al familiar edificio de piedra con sus amplias puertas de cristal. Olía igual, a papel, a polvo y a ese leve trasfondo de pulimento de limón que usaban en los suelos. Mis zapatos hicieron el mismo suave sonido de golpeteo en el azulejo. Me moví lentamente, no por dolor, sino por reverencia. Este lugar había sido mi segundo hogar durante la mayor parte de mi vida adulta. Detrás del escritorio se sentaba una joven que no reconocí. Pelo rojo, gafas gruesas, auriculares colgando de su cuello. Levantó la vista y sonrió cortésmente. «Hola, ¿puedo ayudarla a encontrar algo?» «No. Gracias», dije. «Solo estoy mirando». Vagué por las estanterías. Ficción. Letra grande. Historia local. Todos los mismos estantes, solo algunos lomos más nuevos. Algunos de los viejos favoritos todavía estaban allí. Títulos que había vuelto a colocar en los estantes cientos de veces. Portadas que conocía como caras de viejos vecinos. En la esquina de los niños, un niño no mayor de 6 años, estaba sentado con las piernas cruzadas, leyendo en voz alta para sí mismo. Su madre estaba cerca, medio distraída por su teléfono. Tenía un hueco en los dientes delanteros, y su voz era segura, orgullosa de cada palabra en la que no tropezaba. Lo observé por un momento, recordando a Lucía a esa edad, cómo se acurrucaría a mi lado y susurraría los finales de los libros antes de que llegáramos a la última página. No permití que el recuerdo me doliera. En su lugar, sonreí. Cerca de la parte de atrás, en la sección de referencia, vi un sitio familiar, el viejo carrito de donaciones. La gente solía dejar libros, en su mayoría de bolsillo con lomos agrietados o manchas de café. Solía clasificarlos yo misma, decidiendo qué se podía salvar y qué era mejor tirar. Mientras me inclinaba para escanear los lomos, alguien detrás de mí dijo: «Usted es Pilar Navarro, ¿verdad?» Me di la vuelta lentamente. La chica pelirroja del escritorio delantero estaba allí sosteniendo un portapapeles. «Sí, yeah. Aunque ya no estoy en el personal. Lo sé, pero he oído hablar de usted». ¿Dirigió el programa de lectura de verano durante 20 años? ¿23? Corregí con una sonrisa. Solíamos repartir polos para los mejores lectores antes de que el aire acondicionado funcionara correctamente. Ella sonrió. «Soy Elena. Acabo de empezar hace 2 meses. Honestamente, es un poco abrumador». «Bueno», dije suavemente, «el sistema de clasificación de Dewey no ha cambiado. Eso es algo». Ella se rió. Luego dudó. «¿Querría tal vez, no sé, venir alguna vez? Ayudarnos a clasificar las donaciones. El atraso es un desastre, y me vendría bien un segundo par de manos». Me tomó por sorpresa. Ser necesitada para algo real, algo no atado a la familia, o la culpa o la obligación. «Me gustaría», dije. Ella pareció aliviada. «Genial. Sin presión, solo si le apetece». Caminé a casa lentamente esa tarde. La brisa suave contra mi cuello. No me sentía pesada, no me sentía pequeña, me sentía útil, en mis propios términos. Esa noche, abrí una libreta nueva y escribí en la parte superior de la primera página: «Cosas que todavía amo. Libros viejos. Mañanas tranquilas. Té de canela. Las postales de Carla, mi propia compañía». Hice una pausa, luego añadí:
decir no sin disculparme. La llamada de Javier llegó un jueves por la tarde. Yo estaba en el jardín podando el arbusto de romero que había crecido salvaje después de las lluvias de primavera. El teléfono vibró en el bolsillo de mi delantal, y por un momento pensé en dejar que fuera al buzón de voz. Pero respondí. Su voz era tensa, formal. Pilar, tenemos que hablar. No respondí de inmediato. Pellizqué una ramita seca y la dejé caer en el cubo de compost. Hemos estado tratando de ser pacientes, continuó. Pero esto se está yendo de las manos. Me apoyé contra la valla, dejando que el sol me calentara el hombro. ¿Qué exactamente se está yendo de las manos? El dinero espetó. Las cancelaciones repentinas. Lo del fideicomiso. Sonia está fuera de sí. Ella me cambió las cerraduras, Javier. Dije no a cuidar a los niños por un fin de semana porque tenía una cita médica. Hubo silencio. Se sintió abandonada. Se sintió incomodada, corregí. Y en lugar de hablar conmigo como una mujer adulta, envió un mensaje y cambió las cerraduras. Está bajo mucha presión. Todos estamos bajo presión, dije. Pero no todos tomamos represalias cortando a nuestras madres. Exhaló con fuerza, luego cambió de tono. Mira, seamos razonables. Estás haciendo una declaración, lo entendemos. Pero esto está lastimando a Lucía. Te echa de menos. Pregunta por ti todas las noches. Las palabras me traspasaron más de lo que esperaba. No porque fueran manipuladoras, sino porque eran ciertas. Pero me mantuve en silencio. ¿No quieres arreglar esto?, preguntó. Por ella. Tomé un respiro. Quiero una relación con mi nieta, dije. Pero no la ganaré con silencio y dinero. Ya no. Entonces, ¿esto es un castigo? No, dije. Esto es un límite. Vosotros dos tomasteis una decisión, y yo finalmente estoy tomando una propia. Su voz se endureció de nuevo. Estás destruyendo esta familia. No, dije con calma. La he estado manteniendo unida durante años. Simplemente no te diste cuenta hasta que paré. Terminé la llamada. No lloré. Volví a mi romero. Más tarde esa noche, me serví un vaso de agua, y me senté en los escalones traseros mientras el sol se hundía detrás del tejado del vecino. El teléfono vibró de nuevo. Un nuevo mensaje de Sonia. Mamá. Simplemente no entiendo lo que estás haciendo. Esta no eres tú, es cruel. Nos estás dejando en un apuro. La hipoteca vence. Las tarjetas están al máximo. Siempre has dicho que la familia cuida de la familia. ¿Por qué parar ahora? Me quedé mirando la pantalla. Luego abrí mi libreta y escribí. Porque finalmente he aprendido que la familia no es solo a quien cuidas, es quien te cuida a ti. El papeleo se finalizó ese viernes por la mañana. Ricardo me saludó en la recepción él mismo, con la carpeta ya en la mano. No preguntó si había cambiado de opinión. No ofreció una pausa más para la reflexión. Simplemente dijo, todo está en orden, y me condujo a su oficina. Revisamos las firmas línea por línea. Mis iniciales aquí, nombre completo allá, firma final en la parte inferior. Cuando le devolví el bolígrafo, mi mano dolía, pero mis hombros se sentían más ligeros que en años. Oficialmente ha terminado, dijo Ricardo, colocando la página final en su carpeta. No se necesita ninguna acción adicional. Se lo agradezco, dije. De verdad. Él sonrió, pequeña y real. Ha hecho algo valiente, Pilar. No se sintió valiente. Simplemente se sintió postergado. Afuera, el viento había levantado. Las nubes de principios de verano se estaban reuniendo y las calles olían a asfalto y hojas. No fui directamente a casa. En su lugar, conduje hasta la estación y compré un billete. Solo de ida, salida a mitad de semana. Destino, la costa vasca. Carla me lo había ofrecido más de una vez. Ven a quedarte. Ven a respirar. Tenemos una habitación de invitados que es tuya en cualquier momento, dijo. El océano es lo suficientemente ruidoso como para ahogar todo lo que no quieres escuchar. Yo siempre había dicho más tarde. Después de las fiestas, después del cumpleaños de Lucía, después de que la necesidad de otra persona hubiera pasado, ahora no había más excusas. En casa, comencé a empacar. No a toda prisa, no frenéticamente, un cajón a la vez. Solo lo que necesitaba. Zapatos cómodos, suéteres cálidos, mis libretas, algunos libros favoritos. En la parte trasera del armario,
Encontré la bufanda azul que Sonia me había regalado hace 5 navidades, todavía envuelta en papel de seda. La apreté entre mis manos por un momento. Luego la doblé cuidadosamente y la coloqué en la pila de donaciones. Era suave, hermosa, pero no cálida. Cuando la bolsa estuvo llena, llamé al refugio de mujeres y programé una recogida. Ya no necesitaba recuerdos. Necesitaba espacio. Esa noche, me paré en mi dormitorio y miré a mi alrededor. La casa no se sentía más pequeña ni más solitaria. Se sentía pausada, como una canción dejada inacabada a propósito. Escribí una nota corta a mi vecina, dejé instrucciones para la retención del correo y puse mi alarma. Dormí bien. Por la mañana, preparé café, observé la luz arrastrarse por las tablas del suelo y entré en un día que me pertenecía enteramente a mí. En la estación, subí temprano. Encontré un asiento junto a la ventana y observé cómo la ciudad se deslizaba como una vieja película. A mitad del viaje, saqué mi teléfono. Un nuevo mensaje. Sonia de nuevo. Me enteré de lo del fideicomiso. Carla, en serio. No puedo creer que le dejes todo a alguien que apenas ves después de todo lo que hemos hecho por ti. Has tomado tu decisión. Espero que te mantenga caliente. Lo leí una vez, luego lo borré. Sin respuesta, sin furia, simplemente se fue. Al otro lado del pasillo, un niño pequeño estaba acurrucado junto a su madre, tarareando para sí mismo. Ella pasó los dedos suavemente por su cabello, sin decir una palabra. Los observé por un tiempo. No con envidia, no con dolor, solo con paz. 3 horas después, el tren se detuvo en una pequeña estación brumosa. Carla estaba allí, de pie junto a su coche, saludando con ambas manos como un niño en un desfile. Cuando bajé de la plataforma, me atrajo a un abrazo que no hacía preguntas, que no necesitaba explicaciones. Pareces más alta, dijo. Lo siento. Ella se rió. Vamos. Hice escones. Y hay una silla en el porche con tu nombre. Condujimos con las ventanillas bajadas, la brisa marina plegándose a nuestro alrededor, suave y fría y limpia. La casa de Carla se alzaba en un acantilado lo suficientemente alto como para escuchar las olas, pero no verlas. El viento se movía a través de la hierba alta como un susurro, y el porche se envolvía alrededor del frente como brazos que pretendían abrazarte, no solo enmarcar la vista, dentro. Todo olía a canela y ropa limpia. Había libros en cada superficie, tazas astilladas en el fregadero y un gato llamado Percy, que inmediatamente se acomodó en mi regazo como si me hubiera estado esperando todo el tiempo. No desempaqué de inmediato. No era necesario. Carla ya había puesto toallas y un suéter en la cama de invitados, junto con una nota que decía: si quieres hablar, estaré en el jardín. Si no, seguiré allí. Me senté en el porche esa primera noche, con una manta sobre mis rodillas y un escón en la mano. Carla se unió a mí con una copa de vino y no dijo nada durante 10 minutos enteros. Solo respiró a mi lado. Finalmente, preguntó: ¿estás bien? Y le dije la verdad. Todo. Le conté sobre las cerraduras, el mensaje de texto, la forma en que la voz de Sonia había cambiado cuando dije no. Le conté sobre las carpetas de recibos, el poder notarial revocado, el testamento, el fideicomiso. Le dije que ya no lloraba mucho, no porque no doliera, sino porque finalmente entendí la diferencia entre el dolor y la culpa. Ella escuchó, no con lástima, sino con presencia. Cuando terminé, dijo: creo que hiciste algo que a las mujeres de esta familia nunca se les enseñó a hacer. Te elegiste a ti misma. Asentí. Solo me llevó 74 años. Ella sonrió, aún así, más rápido que la mayoría. Nos sentamos en el crepúsculo hasta que salieron las estrellas. Luego entramos e hicimos té. Dormí esa noche con la ventana abierta, el sonido del océano entrando y saliendo como la respiración. A la mañana siguiente, caminamos hasta la orilla. Mis rodillas protestaron en el camino de grava, pero seguí adelante, apoyándome en el brazo de Carla cuando lo necesitaba. Sin disculparme, en el borde del agua, me quedé de pie sin zapatos y dejé que la sal fría me picara los tobillos. Esto, dije, se siente honesto. Carla solo asintió. Por eso nunca me fui. Esa tarde, horneamos un cobbler de melocotón, jugamos al gin rummy en el porche y discutimos suavemente sobre si los gatos entienden el español.
Percy no ofreció ningún comentario. Alrededor del atardecer, mi teléfono vibró. Otro mensaje. Este diferente. Mamá, no sé cómo arreglar esto. Quiero hacerlo, pero todo se siente roto. Lucía no deja de preguntar por ti. Llora a la hora de acostarse. Javier no entiende por qué no estoy más enfadada, pero no sé. Creo que te echo de menos. Me quedé mirando la pantalla. Carla se dio cuenta desde su silla. Asentí. Dice que me echa de menos. ¿La crees? Creo que echa de menos lo que le daba. ¿Es eso lo mismo? No respondí. Todavía no. En su lugar, salí de nuevo al porche y miré el cielo. Estaba veteado de lavanda y naranja, y las gaviotas daban vueltas lentas sobre el agua. Por un momento, imaginé a Sonia como solía ser, de 8 años, pegajosa por el zumo de polo, corriendo descalza por el patio trasero, gritando: «Mira, mamá», cada 2 minutos. Y luego imaginé el último mensaje de texto, la cerradura, el silencio. No podía reconciliarlos. Tal vez no estaba destinada a hacerlo. Esa noche, escuché el océano en lugar de responder. Puse mi teléfono en el alféizar de la ventana y susurré: «Todavía no». El viento se movió por la habitación abierta como si me hubiera oído. Pasó una semana, luego 2. Me quedé en la habitación de invitados de Carla más tiempo de lo planeado. Ella nunca insinuó que me había quedado más tiempo. Simplemente añadió una manta extra a la cama y más bolsitas de té al cajón. Desarrollamos un ritmo. Mañanas lentas, largas caminatas, comidas pequeñas. Ella trabajaba por las tardes desde su portátil en el salón acristalado, y yo leía novelas que había olvidado que amaba. Por las noches, nos sentábamos en el porche y dejábamos que el mundo se suavizara. No revisaba mi teléfono cada hora. No me preocupaba lo que pudiera estar esperando. Y cuando miré, solo vi un mensaje de Lucía. «Hola, abuela. Mami dice que estás de viaje. Espero que te lo estés pasando bien. Hice un dibujo para ti, pero no sé dónde enviarlo. Somos tú y yo y las galletas grandes que hiciste el verano pasado. ¿Puedes escribirme pronto? Te echo mucho de menos». Lo leí lentamente, 3 veces. Luego le respondí: «Hola, cariño. Yo también te echo de menos. Estoy cerca del océano. Es ruidoso y hermoso, y hay un gato aquí que me recuerda a nuestras viejas historias de pan de jengibre. Siempre puedes enviarme fotos. Las guardaré para siempre. Estás en mi corazón todos los días». Ella respondió en minutos. Solo una palabra. «Yupi». No tuve noticias de Sonia. Ni una palabra, pero algo extraño comenzó a sentarse en mí. Ni amargura, ni anhelo, solo comprensión. Sonia había tomado sus decisiones. Yo había tomado las mías. Tal vez algún día nuestros caminos se cruzarían de nuevo. Tal vez no. Pero ya no me sentía pequeña en la espera. Carla llegó a casa una tarde con una pequeña caja. «¿Qué es esto?», pregunté. «Una llave», dijo. «De esta casa, por si alguna vez quieres volver o nunca irte». Abrí la tapa. Dentro, una única llave de latón, en una cinta. No lloré, pero la sostuve como algo sagrado. Esa noche, empaqué una pequeña bolsa, no para irme, solo para prepararme. Quería ir a casa solo por un tiempo, caminar por mi jardín, abrir mis ventanas, sentarme en mi propia silla y sentir la calma que me había ganado. Carla me llevó a la estación de tren. No preguntó cuándo volvería. En casa, la casa estaba tal como la había dejado. Limpia, quieta, esperando, pero no necesitada. Regué el romero. Me senté en el porche. Preparé mi té. Un día después, llamaron a la puerta. No Sonia. Lucía, de pie en el escalón, sosteniendo un dibujo doblado en sus manos, su mochila torcida en un hombro. Me miró con esos mismos ojos grandes que una vez había visto parpadeando a través de la barandilla de una cuna. «Mami me dejó», dijo. «Dijo que podía quedarme el fin de semana si está bien». Abrí la puerta sin una palabra. «Entra». Se quitó los zapatos, corrió a la nevera y se rió cuando vio la postal todavía colgada. «¿La guardaste?», dijo. «Por supuesto que sí». Esa noche, se acurrucó a mi lado en el sofá, con su chocolate caliente en la mano, la vieja manta alrededor de sus piernas. No hablamos de las cerraduras, o el silencio, o el fin de semana que rompió el patrón. Leímos su historia favorita, la del zorro y la luz de la luna, y la línea que siempre la hacía susurrarme de vuelta:
El hogar es donde alguien te espera. Besé su cabeza. Y en ese momento, supe que había hecho lo correcto. No la había dejado atrás. Simplemente había dejado de dejarme atrás a mí misma. Si esta historia tocó algo en ti, quiero que sepas esto. Nunca es demasiado tarde para trazar la línea, para proteger tu paz, para empezar de nuevo en tus propios términos. Deja un comentario si alguna vez has tenido que tomar la decisión difícil, y sígueme para más historias que hablan las verdades silenciosas que no decimos en voz alta.